Bien, bienvenida, hermana Esther. Sí, gracias. Muy bien, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Ruego, Señor, tu bendición en esta clase, que sea provechosa, que sea útil en tu obra, también en nuestras relaciones con otros hermanos. Bendice, Señor, este tiempo, que sea en todo para la mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado viendo, ya esta es la octava clase, son poquitos, quedan poquitos. Son 12. Entonces, hemos visto que es discipular. También nuestra segunda lección, aunque son como por de 20 clasecitas por lección. ¿Por qué discipular? Luego vimos la tercera sesión, venciendo las barreras y las excusas, la importancia de la santidad. La importancia de la santidad también lo vimos como un objetivo importante. Luego vimos también el discipulado en la iglesia local y la importancia de relacionarnos como miembros de una iglesia. Luego motivando al estudio cuidadoso de la Biblia. Y dejamos vacaciones, terminamos las vacaciones con motivando a orar. Eso fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. Hoy vamos a ver el uso de libros cristianos en el discipulado. Noten que esta está ya en la clase número 8, porque generalmente el uso de libros cristianos es lo primero que usamos a la hora de querer discipular. O sea, no animamos a la gente a leer la Biblia, sino les animamos a leer el pan diario, les animamos a leer algún otro libro, El Progreso del Peregrino, versión 1, 2 y 3. Pero es importante en el discipulado, el uso de libros cristianos sí es de mucha utilidad. ¿Por qué usar libros cristianos en el discipulado? ¿Alguna idea? Bueno, para los que están viendo la presentación, ahí está. Entonces no se vale, hermano Esther y Jonathan, participar, pero bueno. Ni lo había visto. Está ahí. Creemos, en verdad, yo también creo que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para el crecimiento cristiano. Creo que los que estamos aquí creemos que la Biblia es más que suficiente, pero hay varios beneficios que se obtienen de la lectura de libros cristianos. O sea, sí hay beneficios. O sea, no podemos decir la Biblia es suficiente y no lean otro libro más que la Biblia. Tenemos que priorizar la Biblia. Si alguien dice, bueno, le cuesta trabajo leer la Biblia, mejor lea el pan diario, sería un consejo erróneo. Tendríamos que animarles a leer la palabra de Dios. Primero, es muy beneficioso para los cristianos tener conversaciones acerca de cosas espirituales. Ya lo hemos visto. Leer un libro cristiano es como tener una conversación con alguien que no puede estar con nosotros personalmente, con otro cristiano que no puede estar con nosotros en ese momento, que ya no está, a lo mejor es un libro cristiano de alguien que escribió hace décadas y que ya no está vivo, y poder leer un libro que él haya dejado nos conecta con su pensamiento. Entonces, el leer un libro cristiano es como es como platicar con alguien que quiere hablar contigo de cosas espirituales, pero que no está allí. Entonces, ese es el primer beneficio. Miles de cristianos han pensado en Dios
y han escrito esos pensamientos a lo largo de siglos y décadas, y no leerlos sería un error. Entonces, hay mucha literatura y muy buena, y muchos hermanos y muchos creyentes han escrito cosas, y leerles es beneficioso para nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque es muy beneficioso conversar con otros acerca de cosas espirituales. Segundo, es importante para los cristianos recordar que no estamos solos en la historia. La Biblia contiene toda la verdad que es necesaria para la salvación y para la vida cristiana, pero Dios ha estado trabajando en su pueblo a lo largo de milenios. Dios les ha estado enseñando desde que la iglesia se creó, les ha estado enseñando y entrenando en su palabra a lo largo de siglos. Y por supuesto, aún el más grande autor cristiano no es inspirado ni autoritativo como la Biblia, pero es beneficioso saber cómo Dios lo capacitó a él o cómo Dios lo entrenó a él en su palabra para vivir la vida cristiana. Entonces, leer un buen libro cristiano es como, es tener la gran oportunidad de poder ver cómo Dios ha trabajado en la vida de otros a lo largo de siglos, de décadas, de años. Entonces, por un lado, es como tener una conversación de algo espiritual con alguien que no está presente. En segundo lugar, porque es de utilidad ver cómo Dios ha trabajado en la vida de otros a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Entonces, también es beneficioso porque tenemos el tiempo limitado. Muchas veces queremos queremos platicar con alguien de muchos temas y luego no nos da tiempo. ¿Se acuerdan que nuestro problema a veces para discipular es el tiempo? Entonces, leer un buen libro cristiano nos ayuda a abarcar algún tema que no podemos tomar mucho tiempo de tratar. Sí, necesitamos tratar un tema, pero también necesitamos tratar otro, y ese otro viene en un libro. Bueno, le podemos ayudar a nuestro hermano, nuestra hermana, en ese punto con un libro. Y ya nos enfocamos en otras cosas. Entonces, también en ese sentido, nos puede facilitar el comprender un tema. Hay cosas que nos van a ser difíciles entender, y un buen libro leído por ambos a la hora de platicar nos ayuda a entender temas. Entonces, leer un buen libro cristiano nos conecta con personas que quieren hablar espiritualmente de algo que no están presentes. Nos ayudan a comprender cómo Dios ha trabajado en la vida de otras personas a lo largo de la historia, y también nos ayuda a aprovechar el tiempo. ¿Cómo leer un libro cristiano? Supongo que aquí tienen algunas técnicas para leer libros cristianos. ¿Alguna que se les ocurra? Si no, le preguntamos al hermano Jonatán Velázquez, que lleva comprensión de lectura. Bueno, yo creo que debemos siempre leer un libro cristiano, siempre estando alertas de que lo que estamos leyendo va de acuerdo a la palabra. Siempre estar alertas, que no vayamos a estar leyendo herejías. Luego uno viene leyendo y de repente, ¿por qué dice esto? Sí, a mí sí me ha pasado que va uno leyendo y de repente sale con que la salvación se pierde. Y te quedas pero bueno, una primera cosa que podemos hacer es leer un libro con un lápiz en la mano. Y no necesariamente marquen el libro, pero sí leer el libro. Bueno, yo creo, no sé, si hay aquí, puede haber alguien que diga, yo jamás subrayaría un libro. Nos cuesta trabajo, especialmente si nos costó el libro más de 500 pesos, nos cuesta trabajo rayarlo.
Pero bueno, una forma es marcar o inclusive tomar notas de aquellas cosas que nos parecen muy importantes en el libro. Y cuando lo estamos compartiendo con otro hermano, con otra hermana, tomar nota y resaltar aquellas cosas que nos gustaría que nuestro amigo o nuestra amiga entendieran bien. La idea aquí en esto de por qué utilizar libros cristianos en el discipulado es que en algunos momentos vamos a poder leer libros con otros. Y se recomienda que parte del discipulado sea compartir libros que hemos leído nosotros con otras personas y platicar de esos libros. Hacer una conversación, mira, te presto, ya para eso tienen que leer el libro primero. Mira, te presto este libro y te va a gustar. Y a veces establecer así como momentos para poder compartir qué has leído del libro o qué te ha gustado del libro. Entonces, diríamos, por decirlo así, leer un libro con lápiz en la mano y marcar el libro a veces con un marcador o inclusive tomar las notas afuera. Yo prefiero tomar las notas afuera que rayar el libro para resaltar cosas que uno quiere compartir con su hermano o su hermana. Una marca sencilla en la página del libro puede hacer la diferencia entre un punto beneficioso para la vida del discípulo y una pérdida completa del tiempo. A veces que es importante, a veces con tanta información del libro, que la otra persona se aburre. Pero cuando resaltas una parte de lo que estás leyendo y le dices, mira, ¿ya viste esta parte? ¿Ya viste lo que significa? Eso puede ayudar a la persona a centrarse más en los puntos principales del libro. Segundo, lee el libro de dos maneras diferentes, desde dos puntos de vista. Lee el libro desde dos puntos de vista. Uno, léelo para ti. Busca cómo te ayuda a ti. Y luego dale una segunda leída para ver cómo puedes ayudar a otros con ese libro que acabas de leer. Obviamente, en algunos casos te vas a encontrar con un libro que parecía muy bueno y después mejor lo tiras a la basura. O lo guardas en la biblioteca, en la sección de libros que no volverías a leer. Puede llegar a pasar. Una vez un hermano vendía libros y no es conocido de nosotros. Pero vendía libros y me decía, tengo un libro buenísimo de liderazgo cristiano, que lo compré. Y ya que creo que nada más acabé la primera página y era más bien como un libro motivacional de cómo ser un buen líder, pero es algo que lo podría haber aplicado un buen líder en una fábrica, un buen líder en cualquier lado, pero no tenía nada que ver con lo espiritual. Son libros que uno dice, pues mejor no. Hay libros que uno no recomendaría, pero bueno, leer un libro, leerlo, buscar algo específico para uno, buscar algo que pueda ayudar al discípulo es muy bueno. Yo sé, requiere tiempo leer un libro, ¿verdad? Preferimos que si hubiera un libro cristiano del tamaño del Principito sería genial, porque en una leída lo podemos leer, pero luego hay buenos libros grandes y leerlo dos veces es muy complicado. Entonces hay veces que simplemente al mismo tiempo se van haciendo esas dos acciones. Leerlo para ti mismo, buscar cómo se aplica para tu vida. Y segundo, cómo ayudaría a otro hermano o otra hermana a conocer lo que hay en ese libro. Haz buenas preguntas. Compartir un libro con un hermano o con una hermana implica que hagas buenas preguntas. Preguntas que no se contesten con sí o no. ¿Qué te pareció el libro? ¿Te gustó? Sí. ¿Te pareció muy largo? No. No, son preguntas más así como que
¿Por qué es importante que el autor piense lo que piensa acerca de Jesús? ¿Por qué es importante que se relaciona con nosotros y con la práctica de la palabra de Dios, por ejemplo? ¿Cuál es su idea de pensamiento acerca de Dios? También es importante. Son preguntas. Nunca pregunten qué quiso decir el autor. Porque eso es como, ¿me puedes hacer un resumen? Y no se trata de hablar de resúmenes. El trabajo es cómo se aplica lo que estás leyendo a tu vida. Cómo afecta nuestra vida. Cómo lo que Dios le mostró a una persona en el pasado se puede aplicar a nosotros. Cómo sus prácticas, lo que hacen, nos ayudan a nosotros en nuestra vida cristiana. Mucha gente ha pasado por tristezas, por alegrías, por cómo resolver un problema bíblicamente. Inclusive son testimonios de cómo echar a perder su vida. También nos puede ayudar a evitar hacer exactamente lo mismo. Entonces, todo eso nos ayuda. Nos ayuda a, diríamos, presentar un libro a un hermano o a una hermana. Ahora, el problema, ¿cuál sería? Quiero compartir un libro con un hermano. ¿Cuál sería el problema? ¿Dónde? Prestarlo. A lo mejor es invitarlos a compren eso. En algún momento, si me preguntan, ¿me puede recomendar un libro? Sí te lo puedo recomendar, pero no te lo puedo prestar. El problema es escoger un buen libro. Hay dos tipos de libros cristianos buenos. Los doctrinales y los devocionales. Son dos clases de libros que vamos a encontrar siempre y que tienen bastante utilidad. Los libros doctrinales van a trabajar específicamente en la enseñanza cristiana, en las cuestiones sistemáticas de la iglesia, en las cuestiones de verdades de la fe cristiana. Y sí, en algunos casos jamás recomendaríamos un libro de teología sistemática a una persona que apenas va conociendo al Señor. No, pues échate los dos tomos de, ya iba a decir Pfizer, pero es una vacuna, pero algo así, no me acuerdo cómo se apellida. Pero hay, por ejemplo, doctrinas básicas de la fe cristiana, es un libro chiquito, que sintetiza los dos tomos de ese libro, pero en un tomo chiquito. A veces se puede. Los libros devocionales van a buscar tomar la verdad que ya conocemos y la van a aplicar de manera forzosa a nuestra vida. Hay muy buenos libros, me acuerdo que, pero hay una desventaja de algunos de ellos. Por ejemplo, me acuerdo que hace años aquí en la iglesia se buscaba llevar un libro acerca del noviazgo y creo que también incluía el matrimonio. Pero el problema es que ese libro estaba escrito por alguien de Estados Unidos en una sociedad que de no sé qué año, que no se aplica a la sociedad mexicana en el tiempo moderno. Entonces, aplicar reglas o algunos preceptos que no son necesariamente bíblicos porque no trascienden el tiempo, no ayudaba mucho. Entonces, hay veces que los libros de vida devocional, ese es su pequeño problema, que a veces se enfocan en problemas o en temas desde una perspectiva de la persona en su momento, en su década, en su siglo, y conocerlo está bien,
pero tratar de aplicarlo a nosotros a veces cuesta mucho más trabajo. Pero bueno, son dos tipos de libros que son buenos. Muy pocos libros van a tener solo doctrina o solo devocional. La mayoría de los libros buenos cristianos van a tener ambas cosas. Un buen libro cristiano va a tratar doctrina y va a tratar de cómo aplicar esa doctrina a la vida devocional. Y un buen libro cristiano puede ser un libro que trate de vida devocional, pero cómo está aplicando las doctrinas de la Biblia, que es en cierta manera empezar por un lado diferente. El libro que escoges para la persona que estés discipulando debe depender mayoritariamente de su necesidad o de su interés. Si no necesita saber de cierto tema, no le des a leer ese tema. No le va a servir. Si esa persona necesita de ciertos temas específicos en la vida cristiana, busca libros que hablen de ese tema. Lee los primeros, pero busca libros que hablen de ese tema o pide opiniones. A lo mejor algún hermano dice, bueno, usted me recomendaría algún libro que hable de este tema, porque esta señorita, este joven, esta hermana, este hermano necesitan saber de ese tema. Entonces, siempre es sabio escoger un libro que satisfaga el interés del hermano. Un libro que satisfaga la necesidad del hermano o la hermana. Yo sé, hay libros que nos apasionan, nos gustan. A mí me gustan los libros de historia de la iglesia, por ejemplo. Pero no le van a ser útiles a otra persona. A menos que le guste la historia. Si le gusta la historia y le gusta la historia de la iglesia, pues le puedo decir, te recomiendo este libro. Pero si no les interesa y la otra persona está necesitando de un libro sobre cómo llevarse bien con otras personas, sobre cómo perdonar o sobre cómo superar el rencor, por ejemplo. No hay libros cristianos que son muy buenos para ello y uno se los puede recomendar. Cuida de no escoger libros basados únicamente en el título. Escoge el libro por autor, no por título. Primero, recuerden, investiguen quién es el autor. Es muy importante. De repente pueden ver un gran título de un libro, pero escrito por alguien que es testigo de Jehová o que es mormón, pero el libro se ve bonito porque la portada, el título están bonitos y lo compras. Y bueno, hiciste una mala inversión. Es importante buscar autores, leer sus obras y moverse en ese tipo de literatura, pero no escojan libros basados únicamente en el título. Me acuerdo que una vez me regalaron un libro que se llamaba Spurgeon, El Príncipe de los Predicadores. Era un libro grueso, de los libros que más he odiado en toda mi vida, porque si Spurgeon fumaba puro, lo hacía para la honra y gloria de Dios. Si no detuvo la predicación porque había un incendio en su auditorio y se murieron muchas personas, lo hizo para la honra y gloria de Dios. Y cada cosa que hacía era la belleza absoluta de la persona. Y yo me quedé así como que, ya ni David. Entonces, 3 cosas o 3 consejos para escoger un buen libro que nuestros hermanos puedan leer. Una, escoge libros que contengan doctrina y devoción. Segundo, escoge un libro que a la otra persona le interese leer, lo necesite leer. Y tercero, nunca escojas libros basados únicamente en el título. Investiga quién lo escribió. ¿Alguna pregunta? Acerca del libro. Bueno, pues no, ahorita no me pregunten cuáles les recomiendo.
¿Podemos leer otras cosas además de libros? Sí, Las cartas de los misioneros, eso también es interesante, sí. Podemos leer, por ejemplo, confesiones de fe, aunque es muy raro. Sí, son más del catecismo, ¿no? Por ejemplo, si leen nada más el credo de la Iglesia Católica, más o menos les dan una idea de qué es lo que creen y cómo pueden arrancar a partir de ahí para presentarles el Evangelio. En esa pequeña oración estructurada de su conjunto de creencias. Artículos de revistas, ¿se pueden leer? Sí, es interesante. Hay otras que, pero bueno, hay otras, no me acuerdo, creo que vienen agarradas de la mano. Me acuerdo que antes Fuegos de Evangelismo tenía una, no me acuerdo cómo se llamaba. La espada. Yo me acuerdo que por ahí tengo un ejemplar, pero era más que nada como que reporte de cosas y cosas así, pero son interesantes. Leer artículos de fuentes cristianas. Si leemos revistas no cristianas, ¿cuál sería la intención? Si leemos revistas no cristianas, la intención es básicamente señalar cuál es el pensamiento del mundo y hacia dónde van. Así se puede. Inclusive leer libros de literatura común, por ejemplo, si tratan con adolescentes que están, por ejemplo, en la preparatoria, van a llevar algunos literatura. Y no es incorrecto que lean los clásicos de la literatura universal. Sería un error no fomentar en la niñez cristiana y que conozcan el pensamiento de la literatura clásica, por lo menos la clásica. Ya la moderna es como que más igual de sucia que el resto de las artes actuales. Pero se pueden ver inclusive revistas seculares de noticias, editoriales de periódicos. También se puede inclusive leer opiniones de gente común. Leerlas bajo la lupa de entender cuál es el pensamiento del mundo y en qué hay diferencia entre nosotros. O sea, estamos expuestos a leer muchas cosas. Entonces, sí se pueden leer cosas además de libros. No se recomienda, en cierta manera, animarles a que lean libros, así nada más porque sí, agarrar opiniones de internet y esas cosas. Pero bueno, se puede. Entonces, la idea aquí en el discipulado es que sí puedes incluir, además de animar a tu hermano o a tu hermana a leer la Biblia, que es lo primero, también puedes animarle a leer libros, a buscar libros. Ustedes, cada uno de nosotros hemos leído libros cristianos y algunos son muy, muy buenos. Algunos sería bonito que los pudiéramos leer todos juntos al mismo tiempo, nada más que son caros y sacar fotocopias no es necesariamente legal. A menos, yo he encontrado libros que la misma empresa los pone en PDF para lectura gratuita del que quiera. Y son interesantes. Pero es bueno animar a otro hermano o a otra hermana a leer libros. Y si ustedes tienen libros que les recomiendan, lo pueden hacer. Si los quieren prestar, es responsabilidad de cada uno. Porque el dicho dice, libro prestado, a menudo perdido, siempre estropeado. Y creo que sí es cierto. Aún entre cristianos no debería de ser, de que tú prestas un libro y jamás regresa. Pero inclusive a mí me ha pasado que he prestado libros y ya no los he vuelto a ver en lo que ha restado de mi vida. Y es triste. Entonces,
Recomendar libros es parte del discipulado cristiano. ¿Cómo comenzar a leer un libro con alguien? Ese es otro punto. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar a leer un libro con alguien? Sé valiente y busca oportunidades. Necesitas orar, necesitas mirar alrededor, necesitas pensar en las gentes con las que interactúas y meditar si alguna de esas personas se animaría a leer un libro contigo. A lo mejor tú ya leíste ese libro y es volver a leer ese libro, pero ahora en compañía de otra persona. Ahora la otra persona en su casa está leyendo el mismo libro y se van a reunir para compartir el libro. Yo sé que es más fácil la Biblia porque pueden animarse. Vamos a leer todos juntos Génesis. Pero bueno, sé valiente y disponte a hacer sugerencias. Parece intimidante llegar con alguien y decir, o llegar con una amiga o con un amigo y decir, oye, te animo a leer este libro. Y nos puede dar miedo que nos van a decir, no, a mí no me gusta leer. Somos mexicanos y no nos gusta leer, pero no nos debe de retener, no pasa de que nos digan que no. No pasa que nos digan, no, la mera verdad no me gusta leer. No, si apenas si leo la Biblia y ahora quieres que lea esta otra cosa. No pasa de eso. Pero si encuentran a alguien que les dice, sí, ¿de qué se trata? Van a ver que va a valer la pena que leer un libro con otra persona al mismo tiempo. Que ya tienen hasta motivo para platicar. Si deseas o más bien disponte a escoger por tu amigo. No es llegar y, oye, leemos un libro juntos. Es ya escoger un libro de antemano. Oye, he visto este libro, ¿no te gustaría leerlo? ¿No te gustaría leer conmigo este libro? Es emocionante, es interesante y además tú puedes guiar lo que la otra persona también va a leer. Si llega así, oye, ¿te gustaría leer un libro conmigo? Sí, ¿cuál te gustaría? 1984. No, yo nada más quiero un libro. No quiero 1984. Recuerda, ¿cuál es nuestra motivación para hacer esta cosa? Leer un libro con alguien. ¿Qué es la motivación del discipulado? ¿Qué nos está motivando a discipular a otros? El crecimiento espiritual. Entonces, no es nada más vamos a compartir un libro para ver qué sucede. Compartimos un libro porque los dos queremos crecer espiritualmente. Yo quiero que crezcas espiritualmente y sé que este libro te va a ayudar. Y para que no te sientas solo o sola te doy este libro para que lo leas, lo voy a leer contigo. Yo voy a tener mi copia allí en mi casa, voy a estar leyendo y vamos a estar juntos compartiendo lo que estamos leyendo. Recuerden que la cuestión del discipulado son acciones con propósito. Nos reunimos con propósitos, nos juntamos, inclusive comemos, hacemos una invitación a comer y todo tiene un propósito. Llegamos a la iglesia y venimos con propósito. Leer un libro cristiano también puede tener ese mismo propósito. Entonces es llegar y pues escoger un libro, ver qué necesita tener nuestra amigo y juntos leer un libro. Entonces, y particularmente, si ustedes han leído alguna vez un buen libro cristiano,
sería egoísta de su parte no compartir ese libro con otros. Sería, si Dios en algún momento te ha bendecido a través de la lectura de un libro cristiano, sería vergonzoso no compartir eso que Dios, no compartir ese libro con otra persona. Entonces, todos hemos sido bendecidos de una u otra manera por un libro que Dios ha usado en nuestro crecimiento espiritual, y en verdad sería penoso no poder, bueno, quedarse con ese tesoro y no darlo a otra persona que lo puede necesitar. Entonces, con eso terminamos. ¿Alguna pregunta? Ya, hermano Esther, Jonathan. Una pregunta no, pero un comentario. Sí. Acerca de cómo iniciar la lectura de un libro con alguien. Estaba pensando que, bueno, es que estos libros de lectura pueden ser en grupo. Por ejemplo, existen buenos libros de estudio, quizá para señoritas, puras señoritas, quizá para los jóvenes, o quizá mixto, y escoger uno y reunirnos es de gran beneficio. Yo creo que sería de gran beneficio. Sí, hay buenos libros que se pueden, hablamos de libros de una persona a otra, pero también hay libros grupales. Me acuerdo de mi experiencia con Dios, por ejemplo. Estaba bueno. Había otro de discipulado, uno café, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también tiene que ver con clases grupales. ¿Creados a su imagen? No. Creados a su imagen, por ejemplo. Algo así, ¿no? No, pero no es el título. Una vez cayó, no lo he visto, pero una vez cayó en mis manos un libro que hablaba de finanzas cristianas. Sí. No lo he leído, pero tengo el ejemplar por ahí. Entonces, hay buenos libros que se pueden hacer como a manera de estudio, que son muy buenos. Hay otros que son así como que libros, me acuerdo, apenas leí uno que se llama, creo que es Disciplinas Espirituales o algo así. Pero es un libro que habla así básicamente de cómo disciplinarse para leer la Biblia, cómo disciplinarse para orar, cómo disciplinarse para hacer varias cositas. Y se me hizo muy bueno. Entonces, hay varios libros así. Y una oportunidad precisamente es eso, los libros grupales, donde hay un libro de estudio, alguien dirige ese estudio y lo pueden hacer en casa. Me acuerdo que mi experiencia con Dios es un libro que pueden contestar todos en su casa, una clase por día, y ya nada más se reúnen al final de la semana para poder comentar toda la unidad. Y se me hacía muy bueno, me acuerdo de ese libro. Y el que decías, Esther, el cafecito, creados a su imagen también, era muy bueno. Y ese es muy bueno para empezar, en un discipulado desde la base. Pero no se llama así, ya sé, transformados a su imagen. Transformados en su imagen, sí me acuerdo. Sí. Y ese empieza con las bases cristianas, y de ahí se va para arriba. Mi experiencia con Dios es para alguien que ya es cristiano y que está buscando la voluntad de Dios en su vida. Son dos formas. Entonces, son maneras muy útiles de empezar una lectura con alguien. No sé si conozcan otros libros. ¿Esos grupales? ¿El de los atributos de Dios? Sí, el de los atributos de Dios creo que es el que se está dando con los chiquitos, ¿no? ¿O es otro? Hay uno que yo vi. Atributos de Dios. Amigo 911. Amigo 911. Creo que lo he oído, sí. Es sobre amistades, ¿no? Ya no recuerdo. Creo que sí, es cómo escoger amistades o algo así. O cómo llevar una amistad. Hay varios libros. Sería bueno hacer una colección de ellos. Y, por ejemplo, el hermano Manuel creo que está tratando de hacer una biblioteca para hombres, para varones. Se me hizo interesante. Qué discriminador. Entonces puede haber una biblioteca para damas, una biblioteca para niños y una biblioteca para... Pero hacer una biblioteca de la iglesia requeriría inversión. Pero
pero sería muy útil. Pero bueno, esa es una cosa que podemos hacer como tarea para futuro. Una biblioteca. Eso sería, perdón, pero eso sería una muy buena idea, una biblioteca de la iglesia para que los niños lleven libros, o sea, escoger un buen bagaje de libros cristianos para niños, o sea, para las diferentes edades. Eso sería genial, creo yo, no sé. Sí, hay bastantes. Sería cuestión de reunir títulos y ver que sí cumplan lo que es un libro. Bueno, pero bueno, hay que estar orando para ello. Es una nueva tarea para el futuro. Entre el montón de cosas que tenemos que hacer, una biblioteca cristiana es bueno. Una biblioteca de la iglesia sería muy, muy útil. Pues bueno, vamos a orar antes de que se termine la clase. Creo que no van a alcanzar a ver el final, los de Zoom, porque ya estamos a menos de 1 minuto. Pero bueno, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, guiando, animando, Señor, que podamos, Señor, leer buenos libros donde tú hayas enseñado de tu palabra a otros y podamos, Señor, tener